Hoy tenemos unos invitados especiales por muchas razones. Primero, son mis papás. Entonces eso ya los hace muy especiales. Y yo quiero que le demos un aplauso a mi mamá, que va a saludarnos hoy. Resulta que para los que no sabían, ellos eran los pastores de esta iglesia antes de que yo estuviera aquí. Entonces 30 años, más de 30 años estuvieron aquí ellos, y bueno, qué bueno tenerlos acá. Gracias, hijo. Buenos días, iglesia, bendiciones. Algunas caritas conocidas, otras no. Pero qué bueno conocerles. Esta mañana decía que esta es mi casa, mi familia y mi iglesia. Y siempre será mi casa, mi familia y mi iglesia. Y espero que también sea la suya. Bueno, mis amados, doy gracias al Señor porque Él es fiel y hasta aquí Él nos ha sostenido y su mano no se ha cortado para bendecirnos. Y seguimos sirviéndole al Señor, amándole con todo nuestro corazón, porque vale la pena servirle al Rey de Reyes. Hermosa la canción que cantábamos. Hay un versículo que dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y aquí en esa canción decía que los reinos proclamarán, las naciones proclamarán que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el majestuoso, el Dios todopoderoso. Aleluya. Bendiciones. Lo simpático, aquí se lo heredé. Sí, aquí está. Gracias. Y bueno, mi papá, que fue mi pastor durante muchos años, yo tengo muchos ejemplos. Tengo una medida que llenar, es los zapatos de mi papá. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos. Gracias, Miguel, gracias. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Bueno, algunos me preguntaban que por qué no venía y era que el pastor no me había invitado. Pues esa es la verdad, ahí se la digo. Bueno, lo recuerdo con mucho cariño. En este mismo momento soy pastor de una iglesia en Kennedy. Creo que el Señor me llevó allí a levantar una iglesia que estaba un poco en crisis, pero si no tuviera iglesia yo vendría aquí. Aquí es mi iglesia. Quiero felicitarlos porque veo una generación de gente joven que no conozco mucho y veo que las niñas de la iglesia se están poniendo muy bonitas. Algunas que se parecen al papá, no tanto. Las que se parecen a la mamá. Pero veo también una generación de niños creciendo que esperamos que esos sean nuestros matrimonios futuros, si los levantamos con principios y si los levantamos con firmeza en el Señor. Eso sería algo muy importante. ¿Sí oran por el esposo de su hijo, de su hija o no? ¿Pero qué, no? ¿O sí? Bueno. Entonces, quiero felicitarlos y voy a ir al grano. Quería hablarles esta mañana, quiero decirles ante todo que los tiempos que vivimos son tiempos muy delicados. Esta mañana saludé a unas hermanas que conozco desde el año 92, eso hace casi 35 años, aquí en la iglesia, pero que estaban antes en la iglesia. Es decir, que deben llevar unos 45 años pasando por pruebas, luchando. La vida cristiana es de fe y de luchas. No es que usted se convierte a Cristo y todo se lo van a regalar. No, es de luchas. Entonces, y usted al final
camina con Dios todo el tiempo y al final usted es victorioso. Entonces, los tiempos que vivimos no son fáciles. La generación que estamos pasando es una generación en la cual está desapareciendo lo que es de fe, la escritura. El año antepasado, en el Día de la Mujer, el comandante de la policía compartió un pasaje de Proverbios en el cual habla, felicitando a la mujer, y en el cual habla acerca de que su marido está en ella confiado y ella está en la casa, y bueno, el pasaje de Proverbios 31. Entonces hubo una discusión entre los periodistas de RCN sobre que el comandante de la policía era patriarcal y atrasado, que por qué la mujer debía estar sujeta al marido, que la Biblia hacía ver a la mujer como que la mujer fuera una esclava. Entonces dijo un periodista, pero es que eso está en la Biblia, lo que están diciendo. Entonces dijo una periodista, Darcy Quinn, dijo, pero la Biblia es un libro judío, la Biblia es un libro atrasado, es de otra cultura, no es de nuestra cultura. Entonces, esta generación que estamos pasando está deconstruyendo los principios que hemos creído todo el tiempo. Están deconstruyendo la escritura para decir que es un libro de una cultura judía y que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Ahora, usted debe saber eso porque usted en la escuela, en el colegio, en la universidad, le van a estar bombardeando esto constantemente. Entonces, lo que pretendo hacer hoy, porque sé también que la fe al final de los tiempos, entre más cerca esté el Señor, la fe va a ser más difícil vivirla. El contexto en que estamos permeará la iglesia. Y quiero que escuche usted que a veces hay niñas en la iglesia o niños que por el contexto en que están en la escuela, en el colegio, se enamoran de otra niña, una niña. Pero no porque ella sea lesbiana, sino porque es como el contexto y la cultura en que se mueve, que se vuelve eso como natural. Y entonces ahí empezamos a entrar en problemas. Estamos viviendo una cultura que ha quitado todos los valores y todo vale. Y usted tiene que tener cuidadoso, ser cuidadoso, porque sus hijos, mis nietos, pueden llegar a ser permeados y caer en ese tipo de cosas. Y debe usted saberlo, debe tenerlo claro. Esta semana mataron a un hermano cristiano porque él hablaba de estas cosas, pero de frente. Iba a las universidades a hablar con los estudiantes y dejarlos que ellos se opinaran, a hablar de estas cosas, del aborto, de estas cosas que se están legalizando, sobre todo en Estados Unidos, donde Estados Unidos fue una nación que se fundó, que se formó con las bases cristianas, pero que hoy, debido a todo el falso progresismo que existe, todas las cosas se cayeron. Entonces se cayó la moral. Hoy los muchachos, hoy la gente va y yo hoy con alguien le digo, le presento a mi esposa, pero el otro me responde y yo le presento a mi pareja. Ya son parejas. Ya el matrimonio no es válido. En Kennedy, la localidad donde estoy, hemos detectado que hay 14 sitios donde las mujeres practican pornografía por unas cámaras, se llama webcam. Hay sitios, bares de homosexuales, y hay unos sitios
donde las parejas, se me fue el nombre, donde las parejas van a intercambiar parejas. Va un hombre con su esposa y le dice, mire que a mí me gusta su esposa, entonces van y se intercambian. Eso es natural, eso es lo que el hombre llama progreso, falso. Esas cosas van a degenerar el ser humano, escúcheme, y esas cosas van a traer depresiones, van a traer desgracia y problemas de suicidio, de adicciones, y la situación va a ser muy compleja. Lo que más dinero da son ese tipo de cosas. Entonces nosotros batallamos en oración sobre esas cosas. Entonces, ¿qué pretendo hablar esta mañana? Voy a hablar de lo que yo voy a llamar fe firme. Fe firme. Basado en un texto que dice Judas, que contendáis ardientemente por la fe. O sea que usted y yo tenemos que saber que la fe no va a ser agradable, no va a ser fácil. La fe va a ser fuerte. Recuerdo que cuando conocí a Cristo, le fui a predicar el evangelio a mis amigos, borrachos, mujeriegos. Entonces ellos me veían y empezaron a montármela de evangélico. Recuerdo que un día le puse la mano a uno de esos y después me arrepentí porque no era con la mano que me tocaba defenderme. Pero en medio de eso, ellos empezaron a acosarme. Y un día entonces saqué la Biblia que dice que no está bien tomar las perlas y echárselas a los cerdos. Entonces uno de ellos me miró y me dijo, ¿cómo lo está tratando de cerdo? Yo le dije, no, yo no, la Biblia dice, mire, venga, le muestro. Pero ¿a qué voy con eso? A que yo no sé si lo hice bien, pero yo entendí que yo tenía que defender mi fe, lo que yo creía, que yo tenía que defenderlo, mantenerlo. Si no, no podría estar aquí. Entonces vamos a leer una porción en el libro de Judas, el capítulo, bueno, ese no tiene capítulo, es uno nomás, versículo 3, el 20 y el 22. Vamos a mirarlo. Judas Este Judas dicen que es hermano del Señor, uno de los hermanos del Señor. Entonces, mire lo que dice en versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Como les decía antes, la fe tiene que ser probada y será de diferentes maneras. Nadie que está en el cielo se lo regalaron. La salvación no es por obras, pero los que están en el cielo pasaron un tiempo de pruebas, en lo cual ellos mostraron que sí tenían a Cristo en su corazón. Satanás, el enemigo, tratará de traer al creyente sueño y pereza para que no crea, distracciones y ocupaciones.
Satanás traerá de traer polarización a usted y una mente dispersa para que usted no sirva al Señor. Estamos en una guerra espiritual y usted tiene que entenderlo así. Este mundo, Pablo dice, o la Biblia dice que hasta ahora no hemos no hemos luchado hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pero su fe tiene que ser probada y usted sí tiene que llegar al momento en que tiene que escoger entre o Dios o los amigos o la carne o estar en medio de los dos. Pero usted tiene que escoger, ahí el momento en que se tiene que saber quién es usted. Y eso durante varias ocasiones. Yo en mi vida cristiana recién conocí a Jesús en un pueblo en Funza, Cundinamarca. Mi fe fue probada, pero mi fe sigue siendo probada todo el tiempo. A ver, ¿yo qué hago? ¿Cómo será esto? En una ocasión un primo que vive aquí en Bosa, un día me lo encontré en el bus y me dijo: usted es orgulloso, nunca va a mi casa desde que se volvió evangélico. Entonces yo, como para que no me dijera orgulloso, como para no hacerme sentir mal, le dije: bueno, yo voy. Y fui a su casa. Y cuando me senté, me trajo una botella de aguardiente. Y me la puso ahí y me dijo: tome. Y yo le dije: ¿cómo? Y me dijo: aquí nadie se da cuenta. Tranquilo. Y yo le dije: venga, hágame el favor y me respeta. ¿Usted sabe quién soy yo? Y le dije: y si yo tomara, usted sería el primero que sale a decirlo afuera. Y le dije: si no me da un tinto me voy. Y me puse colorado y me dijo: pero no se ponga bravo. Y dije: ¿por qué no va a poner bravo? Y me vine, me dio un tinto y salí y dije: nunca jamás entraré a esta casa. Nunca jamás he vuelto a entrar. Porque mi fe no puede ser vendida. Porque lo que yo creo, mi comunión que tengo con Él no puede ser vendida. Yo no la ando rifando. Yo no ando volteando. El otro día fuimos con un pastor a Villavicencio. Entramos a almorzar, paramos el carro, entramos a almorzar. Y de pronto el señor del parqueadero me dijo: caballero, le tengo allí unas niñas. Y yo: no, gracias, no. Y me fui y entré a almorzar y dije: venga, pero qué bruto, ese man me está hablando a mí. Y yo: que no, gracias. Y entonces cuando salí volvió a aparecer: venga, que no sé qué. Le dije: venga. Entonces empecé a hablarle de Cristo. Y le dije: usted eso lo va a llevar al infierno. Y me dijo: yo también soy cristiano. Sí. Y entonces ahí sí lo cogí, hermano, y le di duro. Pero ¿sabe qué les digo? Mi fe no está en juego. Lo que yo creo no está en juego. Lo que yo creo, mi relación con Jesús no está en juego. Ahorita tengo una acción de tutela en contra por el ruido en la iglesia de Floralia. Yo soy representante legal. Entonces el vecino me puso una tutela en la cual pide que me multen, que cierren la iglesia y que me metan a la cárcel 6 meses. Así que si usted puede me va a visitar, si es que me llevan. No, la cárcel no pasa nada. Yo llevaría casa por cárcel, pero no pasaría nada. Mi fe no está en juego. Entonces fui a una querella con una doctora y la persona tenía que venir ahí. Yo estaba listo para decir: vamos a ver qué es lo que me van a decir aquí. No, el hombre no llegó, el que me demandó. Pero mi fe no está en juego. Mi fe no está negociándose. Mi santidad no se negocia. Mi relación con Dios no se negocia.
Y no se lo estoy diciendo aquí por predicar ni por hipocresía, sino en verdad. La señora que estaba aquí el otro día vino a hacernos un escándalo por el ruido, que según ella, esa pared que tenemos allá está aislada. Según ella, nosotros no la dejamos parar los inquilinos, y pues también considero, porque cuando estábamos aquí en esta casa, nosotros vivíamos acá, y aquí en esta casa nos pusieron una iglesia, y cuando hacían veladas no nos dejaban dormir a nosotros. Entonces yo considero. Pero ella vino a hacernos escándalo, a decir que nosotros no le duraban los inquilinos, y hacíamos escándalo y problemada. Entonces yo le aislé la pared, y vecina, y trátela. Pero un día me trajo a una inquilina y me dijo: aquí le tengo un testigo. Y entonces la inquilina sale y dice: es que ustedes los pastores le roban a uno la plata. Y yo le dije: venga, pero ¿qué tiene que ver eso con el ruido? Sí, es que los pastores. Le dije: venga, ¿yo qué le he quitado a usted? Entonces le dije: lo único, le voy a decir a usted por qué está aquí. Porque usted odia a Jesús. Y como usted odia a Jesús, a usted todo lo aborrece. Si esto fuera una cantina, le dije, si esto fuera una casa de citas, usted calladita aplaudía o no decía nada. Y se quedó callada y se fue. Dios nos dio, yo no sé si la gracia o el aliciente o qué será, yo no sé, es lo que voy a decir, usted tiene que saberlo tomar. De ver a la señora en una silla de ruedas al mes, y después al siguiente mes se murió, y tuvimos paz nosotros. Pues yo no le pedí al Señor que se la lleve, no, pero sí le digo que mi fe no está en juego. Entonces Judas es el libro que nos presenta a nosotros la forma en cómo mantener la fe, cómo mantener la fe firme. Y permítame enumerar 3 cosas. Entonces, la primera: mantenga un espíritu de lucha. Si usted quiere que su fe sea firme, mantenga un espíritu intencional de lucha. Mire lo que dice la palabra de Dios: os exhorto que contendáis. Escuche que dice: exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Esta semana, el viernes, abrimos la iglesia y vimos un grupo de como unos 10 muchachos del colegio, con uniforme de colegio, chupando pegante entre todos, con una bolsita, cada uno tenía una bolsita, entonces se repartían el pegante. ¿Sabe? Los miramos y yo bajé y los miré y dije yo: esto es lo que nos han metido todas estas personas, pero no fuimos capaces de hacer nada. Ya la próxima vez sí, vamos a hablar con ellos. Si Dios nos da la gracia de volverlos a ver así, vamos a hablar con ellos. Vamos a hablarles de Cristo. ¿Sabe, hermanos? Eso se llama contender ardientemente por la fe, sin miedo. Que si Él está con nosotros, está con nosotros. Entonces, cuando la Biblia dice que usted debe, que os exhorto a que contendáis ardientemente por la fe, está diciendo que intencionalmente usted no tiene que tener miedo de su fe, y que usted tiene que declarar su fe. Cuando yo fui a la universidad, yo decidí llevar mi Biblia a la universidad todos los días. Estudié de noche en la Universidad de los Libertadores y decidí llevar mi Biblia todas las noches. Y en el momento que hubiera descanso, dije: voy a leer mi Biblia. Entonces me senté, había descanso, entonces me puse a leer mi Biblia. Y eso genera un conflicto. ¿Por qué genera un conflicto? Porque todo el mundo empieza a mirar: ¡ay, el evangélico! Y a burlarse de usted. Entonces encontré varias cosas. Primero, muchas jovencitas, igual que yo, y jóvenes, estaban conmigo y decían: yo soy cristiano. Yo pertenezco a la alabanza de la iglesia tal y yo estoy en la danza. Ya, bueno. Entonces les dije: formemos un grupo aquí y oramos. Y no. Yo después veía a las niñas cristianas dejándose manosear de los impíos.
Y yo decía, pero qué cristianos. Pero los inconversos empezaron a burlarse de mí. Un día entré al salón de universidad al salón y decía evangélicos HPs. No lo que usted está pensando, hijos honorables predicadores. Y entonces cuando yo vi eso, yo sé que es para mí. Entonces me paro y borro. Pero yo empecé a tener muchos problemas con la gente. Entonces a veces nosotros no queremos hacer eso. Entonces estamos en el trabajo y nadie sabe que yo soy cristiano. Como un hermano que asistía acá a la iglesia me comentó que estaba en la empresa y vio una compañera que estaba llorando. Y entonces fue y se le acercó y le dijo, ¿qué le pasa? Y pues a consolarla, ayudarla. Y le dijo, mire, ¿y por qué no tenga paciencia y fortalézcase? Pero no le hablaba nada de Cristo, sino tenga paciencia, mire que el mundo, que las cosas, y aguante, y bueno, y ya. Entonces se acercó otro y le dijo igual, y vino, la consoló y tal. Y bueno, entonces después vino el patrón, la muchacha se fue y se quedaron los dos. Y entonces el uno le dijo al otro, oiga, pero usted habla como si fuera usted evangélico. Y entonces el otro le dijo, sí, es que yo soy evangélico. Ah, ¿verdad? Yo también. Ah, sí. ¿Y cuántos años hace que usted aquí, usted nunca me ha dicho nada? Y usted tampoco. Entonces nuestra fe es una cobardía. Creemos en la Biblia, creemos en Dios porque otros creen, o porque otros nos arrastran, o porque mi hijito viene, entonces yo voy para ayudarlo. Pero eso es una cobardía. Entonces nos da miedo declarar que yo soy cristiano. Y me acoplo con el mundo, me río con el mundo de lo que el mundo dice. Entonces cuando la Biblia dice que contendáis ardientemente, está diciendo, luche, no tenga miedo, no sea cobarde. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Me escucharon? Pero cuando somos cobardes y nos da miedo, es como si Él no estuviera con nosotros, en realidad. Es como si Él no estuviera con nosotros. Ahora, yo pudiera hacerme una pregunta. ¿Contra qué hay que contender? O sea, la pelea es ¿qué? ¿Cómo es la pelea? Y mire, Judas muestra varias cosas aquí que yo quiero numerarlas, hablarlas rápido. Y es esto, primero, usted no solamente tiene que defender su fe ardientemente afuera, sino adentro. Los principios y lo que usted cree tiene que ser defendido adentro, aquí. Entonces mire lo que dice Judas, versículo 4, voy a leerles. Mire lo que dice. Dice, algunos hombres han entrado encubiertamente en la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al único y soberano nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay tres cosas con las cuales usted tiene que luchar. Primero, el libertinaje. Hay gente que nos vuelve la iglesia un libertinaje, la vida cristiana un libertinaje. Recuerdo cuando llegamos aquí a la iglesia, las hermanas, las jovencitas no se arreglaban, la falda era larga. Pero usted sabe, mi esposa es alegre, ella no. Y entonces las muchachas cuando vieron que la pastora era alegre y que se arreglaba, entonces ya me empezaron a llegar con las falditas muy altas. Entonces dije, no, espere un momentico, no, ya no nos vamos para el otro lado. Todo tiene que tener un equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? El libertinaje implica, escuche, que nosotros empecemos a cambiarle el nombre al pecado. Entonces ya el pecado ya no es pecado.
Entonces Pablo dice que algunos entran a la iglesia y convierten en libertinaje la gracia. Ahora, nosotros podemos hacer nuestras integraciones y cosas, pero todo tiene que tener una medida, porque la disciplina, la santidad de vida tiene que estar siempre, porque es el evangelio. Pero segundo, dice Judas que ellos además niegan al Dios soberano. Entonces, la otra cosa es esta: la iglesia se tiene que mover por la soberanía de Dios. Mire, no es el pastor, es el Señor Jesucristo, y usted tiene que seguirlo a Él. Usted respeta al pastor y le trae ofrendas y regalos, pero al papá, el pastor, y los manda con el pastor para que sufra, ¿sí o no? Pero escuche, usted respeta al pastor, pero no es el pastor, es el Señor, y su comunión es con Él. Porque si el pastor se tuerce, entonces usted se va a torcer. No, usted pone freno y usted dice: momentico, así no es. Por eso usted tiene que leer la Biblia y conocer a Jesús. Pero la soberanía de Dios obra en la iglesia, y usted tiene que saber, mire, que todo esto es la gracia de Dios, es la soberanía de Dios. Y tercero, entonces cuando se niega la soberanía es el brazo de carne. Entonces empieza a saltar la carne: yo y yo. No, ningún yo. ¿Sabe? Yo tengo esa pelea con los pastores. Yo tengo relación con los pastores. Entonces yo les digo: ninguno de ustedes es dueño de la iglesia. Usted no murió por la iglesia. Dije a un pastor hace días: pues ahora ya los pastores murieron por la iglesia, entonces son los dueños de la iglesia. No, señores. Y lo que les digo, les he dicho: yo no moriría por ninguno de ustedes en la cruz, si me dijeran. Ni siquiera por Miguel Ángel moriría. No, hermano, ya murió el que tenía que morir, yo ya para qué. Es Él, es su soberanía, su gracia. Pero número 3, Pablo dice: y niegan a nuestro Señor Jesucristo. La soberanía y el señorío de Cristo sobre ellos. ¿Sabe, hermanos? Sin Jesús no somos nada nosotros. Judas dice que Dios traerá juicio a las personas y pone como ejemplo 3 cosas que le voy a enumerar. Primero, a la gente que salió de Egipto. Mire el versículo 7, voy a leérselo. Versículo 7 dice: y como versículo 5 dice: no, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Entonces, escúcheme esto. ¿Por qué luchamos? Porque usted tiene que mantenerse aquí y afuera. En la iglesia, mire lo que pasó. La gente que salió de Egipto, que Dios hizo milagros con ellos, cuando estuvieron apretados en una situación complicada, salió a flote lo que había en su corazón. Y es así, escúcheme: cuando usted está en situaciones delicadas es cuando se sabe quién es usted. No aquí cantando y gloria a Dios. No, es cuando usted va allá afuera y el pecado lo asedia y las malas propuestas lo asedian. Ahí es donde se sabe quién es usted. Entonces, cuando los judíos estuvieron en apretura, su corazón salió a flote lo que había en ellos. Y entonces empezaron a murmurar y hablar mal de Moisés, de la comida que comían, y Dios los destruyó. ¿Qué quiere decir esto? Hay generaciones de cristianos en la iglesia que no saben enfrentarse a la vida en la iglesia y resultan fuera. Pero segundo, dice aquí que los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los destinó a prisiones eternas. Dios castigó a los ángeles, a los demonios, en prisiones de oscuridad. Y tercero, Dios pone como ejemplo a Sodoma y Gomorra.
estas naciones, esta nación de Sodoma y Gomorra, dice aquí, leo lo que dice: como Sodoma y Gomorra y las naciones vecinas, las cuales eran de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Todo esto, lo contrario de todo esto, es lo que yo tengo que hacer. ¿Y qué es? Que yo tengo que entender que tengo que ser un cristiano íntegro y que sobre eso tengo yo que pelear. Ahora, déjenme decir cómo se descubre al enemigo. Y hay tres cosas aquí que descubre Judas al enemigo que está en la iglesia. Primero, mire lo que dice aquí Judas 11: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Tres cosas. Primero, el camino de Caín. Gente que no ama al hermano, gente traicionera que no se puede confiar. ¿Sabe? Caín, dice la Biblia, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. Y entonces Caín, cuando él vio que la ofrenda de su hermano fue acepta, tuvo envidia en su corazón y decidió matarlo. Y entonces aquí se nos pone como ejemplo a nosotros que eso es un espíritu que existe. Y yo digo, mientras yo esté, mi vida cristiana mantendrá el perdón por las personas. No guardaré nunca rencor por nadie, ni atentaré contra nadie en la iglesia, porque ese es el espíritu de Caín. ¿Aló? ¿Sí estoy claro o lo estoy durmiendo? ¿Qué dicen? Escúcheme, el espíritu de Caín a veces está en la iglesia y entonces la gente obra solo por competencia y odio. Y no puedo soportar al hermano. Ahora, hablando del hermano en fe, pero también hablando del hermano literal. Pero yo he puesto en mi corazón no aborrecer a mi hermano, a ninguno, aun al que me haga daño. Porque la Biblia dice, está condenado. Ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín. 2, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. ¿Sabe cuál era el error de Balaán? Servir a Dios por dinero. Y he pensado igual, yo por dinero no le serviré al Señor. Él es mi bendición, ¿sabe? Dios ha sido mi bendición. ¿Sabe? Un día un hermano, yo tengo un hermano que Dios lo bendijo. Un día mi hermano fue y me dijo, ¿qué hace aquí usted feliz? Camine y trabaja conmigo, yo le pago bien, me dijo. Me pagaban el mínimo en la iglesia. Yo le dije, no señor, de eso no se trata. Y gracias, no. Que mi madrecita que vivía fue y le dijo, habíamos pasado una crisis y fue y le dijo, entonces él vino aquí. Y dije, no, yo prefiero ser esclavo de Dios y no de los hombres. Y Dios me ha bendecido. Eso, amén. Y Dios ha sido fiel. Y Dios ha sido fiel. Yo podría enumerarle a usted cómo Dios nos ha bendecido. Pero le voy a decir esto. A Dios no le servimos por dinero. Y he tratado yo de enseñarle eso a mi hijo. Y le he enseñado eso a mi hijo. Por eso mi hijo trabaja en el distrito. Y yo le dije a él, y le he dicho a los pastores, hice que mi hijo hiciera 2 cosas. Primera, que fuera al servicio militar. La mamá se puso a llorar y me ablandó a mí el corazón y lo mandé a la policía. Pero yo quería que fuera a ser de la infantería, a dar plomo. Y que lo voltearan. Perdón, le digo esto, que lo madrearan para que sepa qué es, porque uno a toda hora ahí tan lindo, el hijo bobo de uno, pobrecito. Y fue a la policía. Mi hijo estuvo 1 año en la policía. De Chúcaro llamaban antiguamente.
Cuando llegó a la policía le preguntaba allá al comandante: ¿qué hace usted? Dijo: yo soy músico, entonces hágase aquí aparte. Y otro y lo puso aparte, dijo: yo quiero aprender música, ¿usted me enseña? Y este le dijo: claro. Le dijo: ah, bueno, entonces usted no tiene que ir a formar aquí, solamente llega a forma y viene y me enseña y se va para su casa. Ay, lo tenía aquí todos los días, hermano. Yo pensé que la comida me iba a durar más y ya no. Y sabe, pero yo quería que él entendiera qué es el mundo en ese sentido. Pero como faltando 3 meses para el servicio, cambiaron al comandante y llegó otro y dijo: ¿quiénes son los músicos? Y ellos se pusieron contentos y levantaron la mano: yo. Y los pone aparte y le dice: ahora sí los voy a poner a voltear, no vaya a creer que no. Y amén, esos últimos 3 meses se iba a las 4 de la mañana y llegaba a las 10, 11 de la noche. Ese sí lo puso a voltear. Era lo que Dios necesitaba él 3 meses. Pero yo hice otra cosa: que trabajara, que buscara un trabajo. Y yo le he dicho a los pastores, porque yo he visto a veces que los hijos nuestros, sus hijos de cristianos, y no vaya a ser Adriana y hermano de ese error nuestro, que le damos todo a ellos y los criamos como hijos bobos. Van a ir a comprar algo y les da miedo. De pronto me roban. Y por ahí me dicen que mi nieto le pegó a alguien. Yo digo: ¿le cascó duro o no? No sea tonto. Pero no porque yo quiero que se ponga a pelear, sino porque quiero que sea normal, que entienda la vida como es. ¿Me explico? Pero nunca le serviremos al Señor por dinero, porque Él lo hizo todo por nosotros. Y nosotros, ¿qué le podemos hacer por Él? Y además ustedes merecen todo el respeto. Y no vamos por su dinero. Y todo el dinero que Dios ha dado aquí lo hemos invertido en la iglesia, en la obra de Dios. Y eso es así. Tercero, me da pena que yo no sé hasta qué tiempo me queda, pero me dijeron que aquí este es el último culto, que no hay más restricción, que podía estarme aquí hasta tarde. Ah, bueno. Tercero, la contradicción de Coré. Y es otro espíritu que hay en la iglesia a veces. Coré murmuró de la autoridad, es la falta de respeto a la autoridad. Y entonces Coré, ¿se acuerda? Es el que la Biblia dice que se abrió la tierra y se lo tragó. Él dijo: basta ya de vosotros, nosotros también podemos, ya nos cansamos de ustedes. Y Moisés fue a Dios y a Aarón, y Dios dijo: eso no es así, la tierra se abrió y los tragó. Escuchen esto. El respeto, usted y yo tenemos que contender por eso, porque haya respeto a la autoridad. Si no, no se puede. Mire, estoy pastoreando una iglesia pequeña. Voy y recibo una iglesia que tiene 20 personas. Y ya, gracias a Dios, tenemos 70, 80. Pero con miles de luchas, con una terquedad. Con que, bueno, lo primero que hice fue decirle a todos: aquí, porque el culto llegaban tarde. Mire, se parecían a él. Si vio el muchacho ese que salía, ¿cómo es que llama? El indisciplinado, el Juan Pablo. Mire, así llegar a sentarse donde quieran y todos bravos. Y empecé: bueno, aquí la entrada para ustedes es a las 7 de la mañana. ¿Cómo? Sí, señores. Y si los músicos no me llegan a esa hora, no tocan acá en esta iglesia. Y empecé a disciplinarlos. Y entonces, ¿qué problemas? ¿Qué problemas? Yo no sé, algunos de ellos dirán: ¿cuándo se irá este pastor de aquí y nos deja en paz? Pero sabe, Dios está obrando. A mí me importa es que Él obre, no más. Y sabe, hermanos, para que la iglesia marche, usted debe que aprender a controlar su espíritu y no murmurar. Y a tener el valor más bien de ir a decirle a las personas que es, pero no murmurar, no aceptar murmuraciones, porque eso daña a la iglesia. Y segundo, déjeme darle el segundo punto de mi sermón, y son 3. Dice Judas en otro versículo aquí: ¿cómo mantener la fe firme? Primero, contender ardientemente por la fe, por mantener una vida cristiana íntegra, sujetándose a la autoridad.
afuera y adentro. Mire, la iglesia va a marchar cuando usted aprende a tener principios y a respetar. Pero segundo, Judas dice, edificando sobre vuestra santísima fe. Esta edificándose sobre su fe significa que ahí mismo usted, en lo que cree, está edificándose día tras día. Por eso yo leo mi Biblia todos los días y oro a Dios y digo, Señor, enséñame esto. Pudiera no hacerlo, he leído la Biblia casi unas 50 veces. Pudiera decir, no, ¿para qué la leo si ya la leí? No. Yo necesito ser edificado en mi fe y escucho una palabra y escucho. Pero eso significa que usted tiene que perseverar y ser fiel en la fe. Usted no, hermanos, esto será tanto mi costumbre que si voy a vacaciones me hace falta el culto. Mis hijos dicen, pero vayamos a vacaciones, pero no vamos a buscar ninguna iglesia porque usted siempre va a buscar una iglesia. Pues sí, ¿qué más? ¿Sabe? Tengo que edificar mi fe, tengo que ser fiel, tengo que mantener mi fidelidad a la palabra de Dios. Tenemos que ayudarnos a permanecer, ayudarnos. Mira lo que dice aquí, voy a leer lo que dice. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mire, esa gente es la que hay en la iglesia. Entonces dice la Biblia, a los que dudan, convénzanlos. Ayude al que duda, que usted lo encontró y lo vio por ahí mal parqueado, acérquese, le abrace y dígale, veamos, hermano. Ayúdelo. A otros salvad arrebatándolos del fuego del maligno, es decir, ayúdelos, sáquelos. Mire, eso de salvar es como si fuera el Salvador. Claro, usted puede ir a decir, esto está mal. Yo fui a hablar con un hermano, un medio familiar que tengo en Funza. Él se había convertido a Cristo después de ser un hombre adicto a la marihuana y sufría de epilepsia y se orinaba y le daba por desnudarse en el bus. Y él se convirtió a Cristo y el Señor lo sanó. Pero en Funza todo el mundo empezó a burlarse de él y le decían el hermano y se burlaban. Y yo un día fui a una fiesta sin conocer a Cristo y él empezó a repartir trataditos y a mí me pareció que era un afeminado y yo empecé a burlarme de él. Y después, cuando conocí a Cristo, me arrepentí y dije, Señor, perdóname, ¿yo qué hice con el hermano? Y la familia empezó a fregarle la vida y él volvió a tomar. Y un día fui y estaba trabajando en una cantina y un día fui y le dije, hermano, ¿qué hace? Y me dijo, hermano. Le dije, no. Y lo exhorté y le hablé fuerte. Como al mes su hijo se quemó con una estufa y solo así volvió a Cristo. No sé cómo estará últimamente, pero solo así volvió a Cristo. A su esposa se le incendió la estufa y ella sacó el tanque y lo tiró, y en ese momento entró el niño y se lo puso en la cabeza y lo quemó completamente. Él se llama Isaac. Solo así volvió al Señor. A otros salvad, arrebatándolos del fuego del infierno. Mire, hay mucha gente que cae, y cuando alguien cae, usted no es más que él, ayúdelo. Pero dice la Biblia que de otros tengan misericordia, aborreciendo la ropa contaminada. Es decir, ojo, todo no va a resultar. A veces, tratando nosotros los problemas de las personas, resultamos metiéndonos en los problemas de las personas. Y usted no tiene que meterse en los problemas de nadie. Usted solamente tiene que ayudar. Y ayudar implica que usted no se va a meter en los problemas de nadie. Y número 3, y con esto termino. Dice Judas, orando en el Espíritu Santo. Eso es guiados
sus oraciones deben ser guiadas por el Espíritu Santo. La Biblia dice que el justo Lot afligía su alma cada día viendo las maldades de aquellos. Es decir, usted debe saber cómo ora y se deja guiar del Espíritu de Dios. Espero volver a visitarlos, que me invite el pastor. Pero quiero desearles que el Señor los siga bendiciendo y espero verlos. Si el Señor no nos permite estar aquí más, pero espero verlos en el cielo. Pero es bueno verlos, venir y ver al hermano luchando con sus cosas, pero ahí firme. Y ahí estamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Sí o no? Hasta que Él venga. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Póngase de pies y hacemos una oración. Y muchas gracias. Y que Dios nos ayude a mantener nuestra fe, a permitir que la iglesia crezca y se desarrolle, ayudar a las personas. Y Dios lo llamó a usted, no para que usted sea un cobarde, y discúlpeme, le digo así, sino para que usted sea un valiente. Es más, usted sí lo es, pero a veces somos valientes para otras cosas. Pero Él quiere que usted ponga en orden eso. Cierre sus ojos. Padre, gracias por tu fidelidad y tu misericordia con nosotros. Y aquí estamos, Señor. Hemos creído en ti y hemos caminado contigo. Y hemos pasado situaciones que no han sido fáciles. Hemos tenido pérdidas aún con nuestros hijos. Pero tú has fortalecido nuestro corazón y nos tienes aquí. Hemos sufrido traición y desilusión, pero tú estás con nosotros. Y Señor, te amaré, te serviré hasta que vengas. Dame las fuerzas. Vamos, hermano, diga: Señor, dame las fuerzas para amarte y servirte, para no ocultar mi fe. Y te amaré y te amo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias.